con la grabación. Listo, chicos. Entonces, buenos días con todos. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer juegos lógicos. Como ya Buenos les días, dije, profe, buenos días. buenos días. Como ya saben, ya les compartí el material, así que pueden ir a verlo, si es que lo quieren ver en PDF en todo caso, y también ver la clase. ¿Sí? Bueno, el día de hoy vamos a hacer juegos lógicos. Juegos lógicos es un temilla un poco confuso a veces, porque a veces no tienes una respuesta solamente para este tipo de problemas, porque está basado en condiciones, y si las condiciones no se cumplen, todo se deshace, ¿está bien? Y por eso tiene múltiples soluciones. Ahora, pero también va a depender de cómo tú llegues a una conclusión y cómo tú le des forma a esa conclusión. Por eso que vamos a aprender ahora, desarrollar tu agilidad mental y tu pensamiento creativo. Otro es aplicar técnicas para resolver ejercicios en situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Es un poquito relacionado a cómo tomarías, por ejemplo, cómo elegirías a las personas. Usualmente es así, ¿no? Por ejemplo, para un trabajo hay 1000 personas, pongamos que postulen, ¿no? Exagerando, y solo se necesita 50. Entonces, es como que te proponen cosas lógicas para entender cuál elegirías y cuál no, ¿no? Pero hay múltiples, ¿no? Hay múltiples formas de elegir. Y por último, resolver ejercicios con enfoques creativos que desafíen el pensamiento convencional. O sea, esto no es algo muy matemático, sino es algo más lógico y más analítico y más creativo. O sea, profesor, ¿hay una solución, hay una respuesta? No, no hay una respuesta. Siempre va a haber muchas respuestas. Depende de las condiciones. Por eso, vamos a hablar de la condicional y de la bicondicional, ¿no? De repente a ustedes se les hace memoria, si hablamos o recordamos de proposiciones lógicas, que se hablaba de condicional, ¿no? Pero bueno, es un temía que no tiene que ver mucho acá, pero algo tiene que ver, algo. Más que nada por su símbolo y un poco de la parte teórica, pero de ahí no mucho. A ver, miren, al finalizar, eso es lo que yo espero, al finalizar el presente capítulo, el alumno habrá desarrollado su capacidad de análisis para enfrentar situaciones de índole diversa, de tal manera que identifique, clasifique y organice datos en la resolución. Esa es la idea, que identifiquen, clasifiquen y se organicen bien cuando resuelvan. En RM usualmente los ejercicios son así, ¿no? Para poder ordenarnos y poder trabajar bien. Veamos el tema entonces. Juegos lógicos, implicaciones y agrupaciones. Vamos a hacer una parte teórica muy rápida y muy concisa. Miren, en esta parte tenemos que, ¿qué cosa hacer? Indagar la habilidad de pensar claramente y deductivamente a partir de un grupo de reglas o condiciones dadas. Miren, y la habilidad de comprender y ordenar varios datos y de manejarlos simultáneamente en la solución de problemas. ¿Sí? Ahora, vamos a tener ciertas cosillas que identificar o interpretar, ¿no? Por ejemplo, las implicaciones. Consiste en deducir información a partir de un conjunto de condiciones o restricciones. Por lo tanto, es sumamente importante comprender completamente las condiciones formuladas en el problema. Esta tabla no te tienes que aprender, ¿sabes? No es necesario aprenderla, pero sí tienes que aprender a leer lo que te está tratando de decir. O sea, si tú ves esto de acá, tienes que aprender a comprenderlo. Pero básicamente o casi nunca te van a dar esto de acá, estas representaciones. Lo que sí tienes que aprender a leer son esto de acá. ¿Qué es lo que te quiere tratar de decir? Por ejemplo, en el primer caso, me dicen, claro, sí, sí, no te preocupes, no te preocupes. El material se va a enviar en la noche o en la tarde, ¿está bien? No se preocupen. En ese aspecto también lo estuve pensando, o sea, estuve revisando algunas tareas, así todo eso, entonces se me olvidó. Si es que lo voy a tratar de enviar en la tarde o en la noche, entonces. A ver, entonces, como les decía, vamos a empezar con la primera. A ver, ¿qué nos dice la primera premisa? Si A se cumple, entonces B también se cumple, ¿no? Eso que está diciendo es una condición. ¿Cómo yo sé que es una condición? Porque usa entonces. Cuando te usen entonces, estás condicionando. ¿Pero qué condicionas? Que si A cumple. Eso léelo bien, ¿ah? ¿Qué pasaría si A no cumple? Si A no cumple, no puedo decir nada. ¿Está bien? Si en una proposición me dicen A no cumple, entonces yo no puedo deducir que B también se cumple. Quizás se pueda cumplir o quizás no. ¿Está bien? Está condicionado. ¿Está bien? Solo va a cumplir bajo esta condición, cuando A cumple. Si A cumple, entonces ya puedo ir a la siguiente premisa. Entonces B también se cumple. ¿Está bien? Listo. En la segunda premisa, si A se cumple, entonces B no se cumple. Lo mismo, es la misma idea. ¿Está bien? Es la misma forma y
la conclusión, ¿no? A la que se va a llegar. Recuerda que siempre cuando te pongan una condicional, siempre empieza con la primera premisa. Siguiente, si B no se cumple, entonces A se cumple. Lo mismo, ¿no? Si B no cumple, entonces A se cumple, ¿no? Está bajo una condición. De la misma manera en el caso 4, si B no se cumple, entonces A tampoco se cumple, ¿no? Por igual, ¿no? Por igual. La 5, A se cumple si B se cumple. Acá es al revés. Antes era una condición. La primera premisa le daba veracidad a la siguiente. Ahora es al revés. A se cumple si B se cumple. O sea, B va a ser la que va a condicionar para que esto sea realidad, ¿no? O para que sea cierto. ¿Está bien? Entonces, cuidado. Cuando le hace el sí, significa que es al revés. ¿Está bien? Es al revés la condición. Por eso digo, hay que leer muy bien. De repente dice, A se cumple, entonces B también se cumple. No. Entonces hay que leerlo bien. 6. A no se cumple si B se cumple. Miren, A no se cumple si B se cumple. Entonces, lo mismo, ¿no? La misma condición. Si B cumple, entonces A no se cumple. Siguiente. Si A se cumple, solo si B se cumple. Lo mismo, es la misma idea. A se cumple solo si B se cumple. O sea, si B cumple, A se va a cumplir. A se va a cumplir. Y por último, A se cumple si y solo si B se cumple, ¿no? Entonces, hay una dependencia, ¿no? En estas últimas que hemos visto, más vemos una dependencia del de acá, ¿no? El de acá, el de acá y el de acá. Si estos no cumplen, lo demás no, los siguientes no cumplen. ¿Está bien? Por eso les digo, hay que aprender a leer esas partecitas para no entrar en confusión. Y por último, miren, las expresiones que a continuación usaremos están divididas en dos partes, las condicionales y las bicondicionales. Las condicionales, ¿qué son? Son antecedentes, supuestos o condiciones y consecuentes, conclusión, ¿no? Cuando usen el entonces ya saben que es una condicional. Entonces, ¿qué dicen? Si llueve, entonces hay nubes. ¿Su antecedente cuál tiene que ser? Si llueve. Entonces, siempre va a ir antes del entonces. ¿Y luego qué va a ser? Su consecuente, hay nubes. O sea, si no llueve, no puedo afirmar que va a haber nubes, como tampoco puedo afirmar si hay nubes, ¿no? Pero si llueve, sí o sí tiene que haber nubes. ¿Está bien? Esa es la condicional. La bicondicional, estos enunciados significan relaciones recíprocas, es decir, se asegura que si el primer elemento se cumple, el segundo debe cumplirse y viceversa. ¿Está bien? Francisco es menor de edad, sí y solo sí tiene menos de 18 años. O sea, si tiene menos de 18 años, Francisco va a ser menor de edad. ¿Está bien? ¿Existe una condición? Sí. Solo si los dos casos se cumplen, por si acaso. Yo puedo afirmar que es verdad, o sea, solamente como dice cumplir y viceversa, sí, solo si los dos son verdad. O sea, supongamos que hay un caso en que A y B, o sea, hablo de Juan, por ejemplo. Digo, Juan tiene 17 años. Esto ya cumple para los dos, ¿no es así? Ya cumple para los dos, porque ya estoy afirmando que Juan tiene 17 años, entonces es menor de edad, pero a la vez también tiene menos de 18 años. Entonces, hay una relación. ¿Está bien? Listo. Ahora, si hay alguna dudilla por ahí, pueden hacerla, no hay problema. Si hay alguna duda, ustedes tienen el material, podrían haber visto un poquito más, ¿no? Listo. A ver, vamos a hacer problemitas para entender un poquito mejor el tema, quizás no es tan comprensible, pero vamos a hacerlo poco a poco. A ver, primer ejercicio. ¿Qué me dicen? 6 tareas A, B, C, D y F deben ser ejecutadas en una misma semana de lunes a sábado. Se deben tener en cuenta lo siguiente. Miren, A debe ser realizada antes que B, pero después de. Si F es realizada antes que D, entonces E debe ser realizada después de C. B es realizada el miércoles, sí y solo si C es realizada el jueves, ¿no? Y por último, debe ejecutarse solo una tarea por día. Muy bien. Entonces, acá tenemos muchas condiciones, pero hay que saber leerlas y entenderlas, ¿está bien? Hay cosas que son ciertas para todo, o sea, globalmente, pero cuando son condicionales, ahí viene el problema. Cuando son condicionales, yo no puedo afirmar algo, ¿está bien? Pero tampoco puedo negarlo.
¿Está bien? Pero la condición, si no cumple, la dejamos de lado. Eso sí tenganlo en cuenta. Por ejemplo, vamos a empezar con la primera premisa. A debe ser realizada antes que B, pero después de. A ver, A tiene que ser realizada antes, o sea, que sea un día antes, 2 días antes, 3 días antes, no sé. ¿De quién? De B. Supongamos que el lunes esté el A. Supongamos nada más. Vamos a presuponer. Siempre presupongan para ver el análisis cómo sería. Y martes tiene que ser antes que B, ¿no? Dice, no, A debe ser realizada antes que B. Entonces A está hecho antes que B. A B le voy a considerar como martes. Sigamos. Pero dice, pero después de, o sea, A debe ser realizado antes que B, pero después de, entonces E tiene que ir antes. Entonces eso está mal. Entonces E tiene que ir antes, luego tiene que ir A y tiene que ir B. ¿Te das cuenta? Entonces, porque dice que A debe ser realizado después de. No, estamos poniendo como un ejemplo, una suposición hasta ahora. Pero más o menos esa sería la lógica. También puedo decir que E está acá, que A está acá y que B está acá, ¿no es así? Hay muchas posibilidades, ¿no? Que E esté acá, que A esté acá y que B está acá. Por eso les dije, no siempre crean que hay una posibilidad. Pero vamos a trabajar con una por mientras. Sigamos. Si F es realizada antes que D, entonces, miren, si F es realizada antes que D, o sea, F tiene que ser antes que D, entonces E debe ser realizada después de C. O sea, si cumple esto, obligatoriamente, aunque no quiera, debe cumplir esto de acá. ¿Saben? Sí o sí, solo si cumple esa condición. Ahora, aún no le ha creado la condición en mi ejercicio, en mi ejemplo que estoy haciendo, ¿no? En mi suposición. Entonces, vamos parte por parte. Sigamos. B es realizada el miércoles si y solo si C es realizada el jueves. Miren, B es realizada el miércoles si y solo si C es realizada el jueves. Pero ¿cuál es mi problema acá? Que B ya está realizado el miércoles. Entonces, como es una bicondicional, entonces C va a ser realizada el jueves. Ahora, fíjese lo que va a suceder acá. Pongo el C. No es así porque dice va a ser realizado el jueves. ¿Qué pasaría? Solamente me quedaría el D y el F. Pero ¿qué sucede? Que en el segundo caso, me dicen que E tiene que estar después de C y no cumple la condición. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué significa? Como esto no cumple, ¿cuál cumpliría? Esto de acá. Porque supongamos que yo pusiera al F primero y al D segundo. Estaría diciendo que cumple esta condición. Y si cumple esta condición, debería cumplir esto. Pero como esto no se cumple, porque recuerden que el C está delante que el E, ¿qué significa? Que no puede existir FD de esa manera, sino tiene que ser D de F. Ahora, lo bueno, un ratito, lo bueno es que una de las preguntas me está sugiriendo eso. Miren, dice, si se realizara el día jueves, es cierto que, o no, espérense. Sí, si se realizara el día jueves, es cierto que, miren, cuando se realizara el día jueves, solamente va a haber una posibilidad en este caso. A ver, por ahí el chat. Claro, no necesariamente tiene que cumplirse todos. No necesariamente tiene que cumplirse todos. Por eso les dije, están bajo ciertas condiciones. Están bajo ciertas condiciones. Como se dieron cuenta, la segunda no se cumplió. Pero no por eso significa que está mal el problema, no. Sino estoy negando algo, pero también la siguiente condición no debe cumplir, ¿no? Porque recuerden que esta condición está relacionada con la otra. ¿Está bien? Tengan cuidado por eso. Entonces, como decía, si se realiza el día jueves, solamente hay una forma, ¿se dan cuenta? Solamente hay una manera de hacerlo. Ahora, vamos a ver si es verdad. D es realizado el sábado. No. F es realizado antes que A. F es realizado antes que A. No. F es realizado después de A. A es realizada después de D. A es realizada después de D. Tampoco. Es realizada inmediatamente antes que A. Claro, inmediatamente. ¿No es así? Un día antes. Y por último, D es realizada inmediatamente después de A. D es realizada inmediatamente después de A. No. Es después de varios días. Entonces sería la D, ¿no?
De repente a veces hay dos claves y me equivoco por ahí. Entonces, ahí está. Corroborado. Corroborado todo. Ahora, profesor, pero esa no es la única, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Me dicen, profesor, ¿cuál de las siguientes es un orden en el que se pueden realizar las tareas? Esta es una posibilidad, ¿no es así? Esta de acá es una posibilidad. Ahora, ¿pero qué nos damos cuenta? Que no hay acá en los ejercicios una manera de decir, ¿sabes qué? Encontré la posibilidad acá, ¿no? Miren, por ejemplo, acá hay una parecida, pero está mal, ¿no? Eso está mal. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos opciones, o tantear las claves, o descubrir una de ellas con suerte. ¿Sí? En este caso no vamos a tantear las claves, porque como le dije, hay muchas posibilidades. ¿Sí? Si negamos una condición, o si aceptamos una, podemos negarla, como sea. Entonces vamos a trabajarlo de una manera un poco práctica. ¿Está bien? ¿De qué manera? Ahorita vamos a ver. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo niego esto? Si digo, B realizado el miércoles y solo sí, C realizado el jueves. Supongamos que esta condición la dejo de lado. Supongamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque se acuerdan que esta condición al final no la usé. No la usé esta condición. Entonces yo quiero usar esta condición. Entonces, si yo quiero usar esta condición, esto de acá no debe cumplirse. ¿Está bien? Si yo quiero usar esta condición, que recuerden que B no tiene que estar en el día, en el miércoles, ¿no es así? Entonces vamos a dejar de lado esta condición por esta vez. ¿Saben? Como ya lo usamos, pues no la necesitamos ahora. Y vamos a trabajar con lo que tenemos. Ahora, pero recuerden que B no puede estar el miércoles, entonces vamos a ponerle en otro día. Vamos a ponerle en otro día esto. Vamos a ponerlo más abajo. Entonces, tanteemos, a ver, tanteemos. Tanteemos de una manera un poquito más lógica. Digamos, ¿qué te parece si a Le lo pusiera, a ver, ¿dónde? Mm, a ver, primero hay que tantear esto. F tiene que estar antes que D. ¿Está bien? Entonces, E a B tiene que estar adelante. Porque F, si tiene que estar atrás, F debería estar por acá, por ejemplo. Y D tiene que estar después. ¿No es así? Y B no tiene que estar en miércoles, sino tiene que estar en otro día. Supongamos que esté acá. Y que A esté acá y que A esté acá. Está cumpliendo la primera condición, ¿no? E a B. F, E a B, D. Ahora, si cumplía esta condición de que F esté atrás de D, ¿qué significa? Que C tiene que estar atrás de E. Profesor, pero no cumple. Ah, se dan cuenta. Entonces, como no cumple, el C tiene que estar ¿dónde? Acá. En el día, en el día martes. Entonces, tú te vas acomodando poco a poco, ¿no? Hay muchas posibilidades. ¿Ah? Estoy haciendo una de varias. Miren, ¿ah? ¿Cumple la condición o no? F está antes que D. C está antes que por la condición. ¿Cumple el orden de E a B? Sí, cumple el orden de E a B. ¿Hay clave? Ahora sí, sí hay clave. Sería la B. Acá la pregunta que te dice, ¿cuál de los siguientes es un orden en el que se puede realizar la tarea? Sería la B. ¿Está bien? Listo. Entonces, como les digo, no esperen que solo existe un orden. De repente se les puede hacer un poco confuso. Profesor, pero acá también puede ir, acá también puede ir. Sí, pero la única clave que se presta para eso sería la de acá. Las demás, no sé, no se prestan para poder hacer eso. Ahora, sigamos. Hay una preguntita más. ¿Qué dice la última pregunta? Si B se realiza 2 días antes que C, ¿en cuál de los siguientes días se puede realizar A? A ver, a ver, a ver. Si B se realiza 2 días antes que C. A ver, si B se realiza 2 días antes que C, sería acá el B, ¿no? El C, ¿no? O también hay la posibilidad, o también hay la posibilidad que en el B esté acá y que el C esté acá. ¿No es así? ¿No es así? O sea, me está diciendo que si B se realiza 2 días antes que C, ¿en cuál de los siguientes días se puede realizar A? De esta manera. ¿No? Hay dos posibilidades, no hay otra más. ¿Por qué? Porque recuerda que el E y el A tienen que ir atrás del B. Ahora, ¿pero qué sucede? Hay una condición para cuando es miércoles, ¿no? Cuando es miércoles, dice que C tiene que ser jueves. Entonces, esta condición no cumple, no puede ser cumplida, ¿no? ¿Por qué? Porque si B realiza el miércoles, sí solo sí se realiza el jueves. Entonces, con él no puedo trabajar. Entonces tengo que trabajar con esta condición. Porque si trabajo con esta, tendría que forzar a que el C esté el jueves. Pero mi proposición me dice, tiene que estar 2 días antes, ¿no? El B.
Ah, ya, entonces voy a usar la siguiente de acá. Ahora, usando esta condición que tengo acá, yo sé que C está antes que E. ¿No es así? Ah, ya, claro. Entonces, en este caso tampoco cumpliría la siguiente, miren. ¿Por qué? Porque si usted C está al último, C no puede estar antes que E. ¿No es así? ¿Por qué? Porque no hay un día más. O sea, a E no lo puedo poner acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, por lo tanto, F y D no estarían en este orden, por ejemplo. Sino tienen que estar en el orden inverso. O sea, D, de F. Solamente hay esa posibilidad. Solamente hay esa posibilidad. Por lo tanto, el E ¿dónde tendría que ir? El E tiene que ir atrás. Puede ser en este orden, ¿no es así? Puede ser en este orden. Y el FD no cumpliría. Tampoco podría cumplir. ¿Por qué? Porque si el C no cumple, el FD tampoco va a tener que cumplir, porque es una condición para que esto exista. Como no existe, entonces el FD puede ser así, como también puede ser al revés. ¿No es así? Pero ¿qué pasa si cumple esto? ¿Qué pasaría si cumpliera el FD? Tendría que cumplir que está el CE. ¿Pero es así? No es así. Entonces no puede cumplir. Entonces tendría que ser un D en este caso. Entonces, más o menos podría quedar así. Sí, creo que es la única forma en la que podría quedar. O también podríamos considerar, aunque creo que no hay otra forma más. Porque recuerden que el EA tiene que estar atrás. ¿Está bien? Recuerden que la primera premisa no es una condición. ¿Ah? Recuerden que la primera premisa no es una condición. Como no es una condición, es una afirmación y tiene que cumplirse. Como por ejemplo la última. Debe ejecutarse solo una tarea por día. No te están condicionando. No diciendo, debe ejecutarse si solo una tarea por día haría cada uno. ¿No? No te están condicionando. Entonces por eso les dije, hay que saber diferenciar uno, uno de otros. Bueno, en este caso, si solo esta es la única que puede existir, ¿qué me dice? Si B se realiza 2 días antes que C, ¿en cuál de los siguientes días se puede realizar A? Sería miércoles, ¿no? ¿En cuál de los días se puede realizar A? Miércoles o martes. Mm, ¿Cuál sería otra posibilidad en este caso? A ver. D, F, F, D. Claro, también podría variarlo, si no me equivoco, el E a D, ¿no? También podría ser esto, mira. E, A, D, B. Eso lo voy a borrar ya. E, A, D, B, F y C, ¿no? Ahí está. E, A, D, B, F, C. Es otra posibilidad, ¿no? Es otra posibilidad. De ahí una más, a ver, una más por ahí. Si tienen una posibilidad, pueden decirme por el chat. E, A, D, B, F, C. Creo que no, ahora sí ya no hay, creo, porque... O también puede ser E a B. Ah, no, pero si acaba el B, ya estarías bajo una condición, ¿no? Sí, solo sí se juega, ¿no? Entonces, B no puede estar en miércoles. B no puede estar en miércoles. El único lugar donde B puede estar es en jueves, sí o sí. Entonces sería solo martes, ¿no es así? Solo martes sería en este caso. Martes. Porque la única condición, bueno, de estas dos posibilidades, martes y miércoles. Pero no hay, solamente sería martes, porque los otros son jueves y viernes. O sea, solo uno. Entonces, como les digo, tienen que trabajar bajo ciertas condiciones este tipo de problemas. ¿Está bien? Tienen que entender cada condición si es cierta o no es cierta. ¿Está bien? Si la condición no cumple, no trabajen con lo que sigue. No pueden afirmarlo lo segundo. ¿Está bien? No lo pueden afirmar. Listo. Entonces, pregunta número 2. ¿Por tiempo está casi nos va? Sí, un poquito. A ver, pregunta número 2. Me dicen, 7 amigos, Hugo, Franco, Karina, Simón, Mario, Nadia y Oscar, se reúnen para decidir qué deporte practicarán el fin de semana. Se decide tomar 2 grupos donde uno practicará motociclismo y el otro realizará una caminata. Los grupos formados cumplen con las siguientes condiciones. A ver, veamos. Uno de los grupos puede tener 3 personas y el otro 4. Entonces ya te está condicionando, ¿no?
Bueno, no es una condición, pues te están afirmando que tiene que ser de esa manera, ¿no? No puede ser 2, 5, no puede ser 1, 6, sino tiene que ser 3 y 4, ¿no es así? Lo malo es que no me dice en qué orden, ¿no? No me dicen si para motociclismo es 3 o 4, o para caminata es 3 o 4. No te afirma ni te lo niega, ¿no? Puede ser a tu decisión, al parecer. Sigamos. Hugo y Franco no pueden estar en el mismo grupo. A ver, a ver, a ver, a ver. Hugo y Franco no pueden estar en el grupo. Entonces vamos a primero a poner las iniciales, ¿no? Para poder identificarlo. A ver, Hugo, Franco, Karina, Simón, Mario, Nadia y Oscar. ¿Sí? Entonces, esas son las 7 personas, ¿no? ¿Sí? 7 amigos que son. Ahora, vamos a empezar a ver a trabajar. Ni bien comencemos, vamos a empezar a trabajar. Hugo y Franco no pueden estar en el mismo grupo. A ver, o sea, si Hugo estuviera acá, si Hugo estuviera acá, Franco tiene que estar acá obligada. Y viceversa. Si Franco estuviera acá, Hugo tendría que estar acá. Entonces, sí. Entonces, hay ciertas condiciones para esos dos. Siguiente. Nadia y Simón deben estar en el mismo grupo. Se están afirmando. Nadia y Simón deben estar en el mismo grupo. A ver, entonces, Nadia, si lo pongo acá y Simón lo pongo acá, cumpliría, ¿no? O también hay la posibilidad de que Nadia y Simón estén acá, ¿no? Puede ser esas dos posibilidades. No sé en cuál grupo estará. Sigamos. Franco está en el grupo de 4 personas. Franco está en el grupo de 4 personas. O sea, Franco va a determinar qué grupo va a ser el de 4 personas. Supongamos que Franco esté acá. Entonces alguien más tiene que estar acá. ¿No es así? Y acá ya estarían completos en este caso. Ahora, en el otro caso, hay la misma posibilidad. ¿No es así? Entonces, es una información que sirve, pero está un poco al aire. Sigamos. Mario deberá estar en el grupo que hará la caminata. Te están afirmando, Mario deberá estar en el grupo que hará. Entonces, a Mario lo tengo que poner acá sí o sí. Yo no sé si en el caso de Nadia y Simón van a estar acá. No lo sé todavía. Es una posibilidad. Pero que Mario está acá es fijo. ¿Está bien? Es fijo. Sigamos. Si el grupo que tiene 4 personas practica motociclismo, entonces Karina estará en dicho grupo. Mira, mira, mira. Si el grupo que tiene 4 personas practica motociclismo, entonces Karina está en dicho grupo. Ahora, ¿qué nos dice? Si Franco practica motociclismo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Y fíjense en algo, ¿ah? Si Franco practicara motociclismo, ¿qué me decía? Que va a estar en el grupo de 4 personas. O sea, acá tiene que haber 4 y acá tiene que haber 3. Por lo tanto, si Franco va a estar acá, si Franco va a estar acá, Hugo tiene que estar al otro, Hugo tiene que estar al otro lado para comenzar. Entonces Franco va a estar acá y Hugo tiene que estar al otro lado. Ahora, lo siguiente que puedo deducir, ¿cuál sería? Que Karina está en motociclismo. Claro que Karina está en motociclismo, porque esa es la condición. Si el grupo que tiene 4 personas practica motociclismo, entonces Karina estará en dicho grupo, ya que Franco condicionó a que sean 4. ¿No es así? Lo condicionó. Ahora, pero ahora viene el problema. Yo tengo a Franco y a Karina, pero aún no sé dónde van a ir ellos. ¿No es así? Ahora, pero ¿cuál es el problema? Si ya tengo a fijo a Hugo y ya tengo fijo a Mario, y acá tienen que ser 3, ¿podrán estar acá Nadia y... ¿Qué se llama, no? ¿Nadia y Simón? No, porque serían 4. Solo uno. Claro, solo podría estar uno. Entonces, lo borro y lo saco. Entonces, Nadia y Simón tiene que estar al otro, Nadia y Simón tiene que estar al otro lado. ¿Y quién es el que sobraría en ese caso? Ah, Hugo Franco, a ver, está Hugo, está, no, acá es Franco, ¿no? Parecía una E. No. ¿Quién falta? Karina, La O, profe, sobra. la O, ¿no? La O. ¿Quién es la O? Oh. Oscar, ¿no? Oscar. Entonces, Oscar iría acá. Entonces, ¿listo? Entonces, ¿qué puedo afirmar? Dice, si Franco practica motociclismo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Ya. Karina no practicará motociclismo. Falso. Oscar practicará motociclismo. Falso. Falso, profe. Nadia realizará una caminata. Falso. Simón y Oscar estarán en el mismo grupo. Falso. Hugo y Oscar estarán en el mismo grupo.
Verdadero. Verdadero. ¿Se dan cuenta? Entonces, hemos visto una diferencia de condicionales y afirmaciones, ¿no? La última era una condicional, por ejemplo. Solamente la última. Pero se dan cuenta que cuando se trabaja así, estás afirmando. En cambio, en el caso anterior, ¿tú qué hacías? Estabas bajo ciertas condiciones. Entonces tienes que tener cuidado y es saber diferenciarlos. ¿Está bien? No te confíes con las condicionales porque a veces tienes que acondicionarte. Y a veces, cuando el problema es muy complicado, debes trabajar con tus, bueno, con tus datos, ¿no? Pero a veces no es recomendable trabajar con las claves. No es muy recomendable. Pero a veces, ¿no? De vez en cuando. Pero tienes que tener en cuenta las, las condiciones. Listo, chicos. Entonces, si hay alguna dudilla por ahí, pueden hacerla. Creo que no alcanzaré por un problema más, por el simple hecho de que estamos con el tiempo. ¿Alguna duda por ahí? Una consulta. Bueno, chicos, entonces, en todo caso, ya saben cuál es su tarea. Acá tienen su tarea. ¿Está bien? A ver, en este caso, mm, les voy a pedir que hagan los ejercicios, ¿saben? Que los copien, los ejercicios nada más. Si quieren, copian la teoría, ¿saben? O sea, su tarea va a ser copiar los ejercicios, ¿saben? Copiar los ejercicios, o si tienen ya impresora, ya se lo hacen, pero que los copien para más o menos ver cómo lo hacen, a ver si han entendido. Quiero ver si han entendido los ejercicios y lo hacen a su manera, ¿saben? Y también la de acá, ¿no? No lo copien esto, sino más que nada quiero ver la resolución, cómo lo hacen, ¿está bien? Esto no lo estén copiando, sino más que nada quiero ver cómo lo resuelven, cómo lo analizan en ese caso, ¿está bien? Y su tarea también va a ser esta de acá, pues, ¿no? Lo de acá, ¿está bien? Lo de acá sería también su tarea. Es un ejercicio con 3 preguntas, ¿no? Es un enunciado con 3 preguntas. Nada más, no son 2 o 3 ejercicios. Estoy dejando solamente un enunciado con 3 preguntas. Por esa razón también les digo, ¿no? Les voy a dejar esto de tarea, que ustedes ver cómo lo hacen su procedimiento. En el primer enunciado y en el segundo, ¿saben? Quiero ver cómo hacen su procedimiento para cada uno de esas preguntas. ¿Saben, chicos? Listo. Es una tarea muy difícil. Tienen una semana. Recuerden que esta semana voy a revisar la tarea de la semana pasada, así que tengan cuidado. Tienen hasta las 8 de la noche para presentarlo. Han tenido una semana, así que es suficiente tiempo para hacerlo. Así que espero de que la tarea esté hecha. Claro, la resolución. Ahora lo que vamos a hacer, chicos, es algo práctico. Yo les voy a mandar el material, pero ya no van a copiar los ejercicios. O sea, ya no van a copiar la resolución que yo hago. Sino quiero ver cómo ustedes lo hacen y si lo han entendido. Eso es lo que voy a plantear desde ahora. Pero vamos a ver cómo lo hacen, ¿no? Solamente voy a mandarles el material y a los que han estado atentos van a poderlo hacer bien, supongo. ¿Saben? Entonces, así quedamos. Solamente les voy a mandar el material, ¿ah? No les voy a mandar ahora el material con la solución. ¿Está bien? Para ver si han entendido, si han escuchado. Por eso les digo, ahí se va a ver el interés. Profesor, ¿cómo le va a calificar? Ahí vamos a ver. Listo, chicos, entonces voy a tomar la asistencia a la 1, a las 2 y a las 3. No hay problema, no hay problema. Más allá. 1, 2 y... Antes que se me corte la llamada porque se me acaba. Entonces, ahí va, a la 1, a las 2.